A ver, vamos a esperar unos minutitos para comprobar bien esto, mientras también se conectan, pues, ¿no? Los amigos de MedComics y sus seguidores. Ya estamos, listo, ahora sí. ¿Qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos los que están presentes el día de hoy, esta tarde, esta mañana. Estamos transmitiendo para todo el mundo, los 5 continentes. La idea es esa. Este programa viene en producción de MedComics con Colectomanía Radio. Yo soy Kester. Y esto, la idea es esa, un talk show cultural donde a manera de tertulias, conversaciones inspiradoras, nuestros invitados comparten sus experiencias de emprendimiento en el ámbito artístico. Gracias por estar con nosotros desde ya. Todos los que estén presentes van a ser bienvenidos. Esta vez no nos va a poder acompañar nuestro amigo Renato Gago, pero promete nuevamente reunirse con nosotros en la próxima emisión, así que de todas maneras va un gran saludo para él y lo esperamos aquí para seguir con las entrevistas. El invitado de hoy es un ilustrador que nos acompaña desde Colombia. Él se desempeña como historietista y vamos a darle una cordial bienvenida a nuestro amigo Johan García desde Colombia. ¿Qué tal, Johan? ¿Cómo estás? Tus saludos, por favor, acá a la gente de MedComics. Hola, muy buenas noches. Un saludo inmenso para Perú y para toda la gente que nos está viendo. Bueno, mi nombre es Johan García, soy artista de cómic de la ciudad de Bogotá y pues para mí es un gran honor estar acá hoy con ustedes, contarles un poquito de lo que ha sido nuestro trabajo y la trayectoria que llevamos. Bien, Johan, gracias por darte un tiempo y participar con nosotros en estas charlas instructivas. El objetivo es justamente ver cómo poder emprender, ¿no? Desde el arte, desde lo que uno desarrolla artísticamente, emprenderlo y darlo como una posibilidad de poder tener ingresos, ¿no? De poder vivir de nuestro talento, de nuestro arte. Aquí en el Perú las cosas, digamos, que son difíciles, no hay una industria definida, se está formando, digamos, una industria de historieta, como normalmente se ve en otros países más desarrollados, ¿no? Y lo que queremos es contribuir desde esta tribuna, ¿no? Con experiencias de personas, que, así como tú, que nos visitan, en este caso, para saber un poco también cómo es la realidad en la región, en Latinoamérica, en el caso de Colombia. Johan, sabemos que tú estás dirigiendo la editorial independiente Ave Negra. ¿Nos puedes comentar más o menos cuánto tiempo tiene, a qué se dedica, cuál es el rubro o la rama de historieta por la que va esta editorial? Si nos puedes comentar, por favor. Vale, bueno, así como te contaba yo, 10 años trabajando en historietas acá en Colombia. El proyecto de Negra nació en el año 2008. Desde ese entonces la intención fue crear un colectivo, una editorial de historietas independiente que publicara sus propios personajes, sus propias historias y lo llevara a un público latinoamericano principalmente. Nos pareció que había de pronto una escasez de personajes latinoamericanos, de contenidos propios, y quisimos pues como incursionar en ese ámbito, en ese hueco que había pues para producciones latinoamericanas. De pronto inicialmente uno arranca estando en Colombia, ¿no? O sea, muy local, muy desde la ciudad, desde Bogotá, luego empieza uno a expandirse para otras ciudades, otros lugares, y en este momento actual estamos trabajando para... Llegó mi hermano con el que trabajamos acá en la editorial, pero llegó haciendo uno. Bueno, entonces, bueno, la idea de nosotros ya en este momento es ampliarnos a empezar a romper esas fronteras y aprovechando pues, los medios tecnológicos y de otras herramientas. La idea es llegar a otros países latinoamericanos y estamos desarrollando unos proyectos incluso junto con MedComics
Con Qué Martín bien. estamos ya charlando y desarrollando algunas ideas que pues pronto vamos a empezar a mencionarlas. Sobre esa, digamos, esa cuestión de vivir del arte, Avenegra Comics ha desarrollado una serie de estrategias, de mecanismos con los que hemos podido llegar a con los que hemos podido llegar pues a muchas personas y hemos podido generar como una estabilidad económica y un modelo de negocios que nos ha permitido vivir durante varios años del cómic acá en Colombia. Ese modelo lo hemos querido de pronto empezar a llevar a otra gente, a otros artistas, empezar a mostrarlo para que la gente vea que sí es posible vivir del arte y pues que se puede convertir esa idea en una, materializarla y convertirla en una realidad para los artistas latinoamericanos. Bien, perfecto. Ahora, dentro de su catálogo de personajes de Ave Negra, ¿nos podrías mencionar los más saltantes? Sabemos que el principal es Saik, ¿no? Que vamos a tocarlo específicamente más adelante, pero también nos gustaría saber los demás personajes y cómo es que este universo está enlazado, ¿no? Porque el universo de Ave Negra, justamente habíamos investigado que está enlazado en sus personajes también. Sí, bueno, la intención nuestra desde el comienzo siempre fue crear un universo narrativo. Digamos que un gran referente para nosotros, más que los cómics, han sido el universo cinematográfico de Marvel Comics. Porque nosotros los artistas de cómic en Latinoamérica y los independientes más que todo no tenemos la capacidad para sacar 10 historietas en un solo mes ni publicar mensualmente. Bueno, a excepción de algunos casos, pero la gran mayoría publicamos un cómic cada 6, 4 meses y nuestra producción se compara casi que a la de las películas pues, de este universo Marvel. Nos gustó mucho la forma como ellos empezaron a enlazar y a manejar ese universo y nos sirvió bastante de referente. Entonces empezamos a crear una serie de personajes, empezamos a crear una serie de ideas, un origen que viene desde digamos, de tiempos ancestrales al punto actual. Nos basamos muchísimo en lo que fue la mitología colombiana y latinoamericana, historias mayas, incas, muiscas, y eso lo combinamos mucho también con nuestras leyendas. No sé en Perú si ustedes sus leyendas de qué tipo son, pero acá en Colombia son de tipo espanto, tipo condena, que se llevan el alma de la gente y nos apropiamos bastante de esta cultura, de esta riqueza cultural que tenemos y la plasmamos bastante en los cómics. Por otro lado, también lo que estamos haciendo para crear este universo es tomar la realidad tanto colombiana como latinoamericana y a nivel mundial, tratando de representar, digamos, los aspectos más representativos actualmente para plasmarlos en estas historietas. Entonces hablamos de temas como la violencia, la globalización, reinterpretamos lo que son potencias mundiales, su influencia en Latinoamérica, los líderes mundiales en la actualidad y cómo los llevamos a representarlos a través de la historieta. En este momento se habla mucho del tema del castrochavismo, ¿no? Del tema del castrochavismo, del tema del comunismo, como si fuera un fantasma que puede devorarse la región entera. Y entonces criticamos también mucho el tema, pero desde un punto de vista en donde se usa esta dialéctica más para imponer otros sistemas populistas que porque eso sea realmente algo que vaya a suceder. Pues eso no sucedió en Colombia, ¿no? En Colombia llevamos muchos años con ese fantasma encima y en este preciso momento nos encontramos al borde de una dictadura militar y de 20 días de paro donde ha dejado muchos muertos. Y entonces estos son temas los que abordamos a través de la historieta y así es que construimos este universo. Los personajes, por otro lado, el más representativo, como tú dices, es Saig. Saig es un personaje que nace de una necesidad del colombiano de contarle muchas cosas a sus compatriotas. Acá en Colombia hay un escepticismo o un miedo a hablar de ciertos temas como son la religión, la política, aspectos sociales, que han logrado abordar muy bien lo que son más bien los comediantes. A través de la comedia, a través de la sátira, se ha logrado
dar un mensaje donde la gente se ríe de su propia realidad. Nosotros tuvimos aquí en Colombia a un gran pensador eh, que fue asesinado hace muchos años. Y esta persona tenía programas en televisión, hacía comedia y a través de sus chistes le contaba la realidad del colombiano. Esta persona de la que hablo se llama Jaime Garzón. Yo creo que no sé si la conozcan en Perú, pero aquí en Colombia es un ícono completamente. Y esta persona nos enseñó a los colombianos cómo abordar nuestra realidad, cómo contar nuestra realidad de formas distintas. Entonces, Saig es ese personaje que va a contarle la realidad a la gente, va a expresarse, va a enfrentarse a este tipo de situaciones y lo logra, pues bueno, a través de sus historietas. En este momento, el cómic de Saig es el cómic más vendido en Colombia entre lo que son comisariados. Nosotros clasificamos los cómics como novelas gráficas, fanzine y cómic seriado son los más populares en Colombia. En la modalidad de cómic seriado, el que es de grapa y capítulos seriados, nosotros lideramos la venta en este momento en Colombia. Ya por temas de pandemia y todo esto, pues ahorita está como el proceso pausado, pero normalmente sí estamos a la, digamos como en la actualidad del cómic nacional, siempre presentes. Bueno, vienen otros personajes. Hay un personaje infantil que se llama Tigrillo. Digamos que Saig es un personaje que tiene una estética muy metalera. Nosotros arrancamos esta iniciativa muy influenciados por lo que eran los cómics de Image Comics, Spawn, Darkness, Wishplay, que fueron muy populares en Colombia en la época de los 90. De todas las historias que traía Editorial Beat. Editorial Beat llegaba muchísimo a Colombia y eran los títulos que principalmente llegaban. Entonces fue como la principal influencia para nosotros y ahí tomamos la línea con la que arrancamos, pero ya en este momento digamos que queremos diversificar y estamos probando otras líneas, probando otros colores, otras gamas de sombras y también otras narrativas a través de otros personajes. Entonces vi a este personaje que se llama Tigrillo, es un personaje sumamente joven, divertido, intrépido, atrevido y empieza también a generar un interés del público. En este momento estamos desarrollando la novela gráfica, nos vamos a lanzar con un libro pastadura que va a ser distribuido en grandes superficies, locales, librerías, bibliotecas. Se va con un formato y con una propuesta diferente a la que se vendió Saig. Saig, por otro lado, es importante también mencionarlo, hicimos un stop, un alto en el camino, y decidimos replantear muchas cosas para volver a recontar partes de la historia. Vamos a volver a relanzar el título, se van a dibujar muchas páginas otra vez, se va a actualizar el contenido, o sea, lo que se lanzó hace 10 años, cuando arrancamos, sigue vigente el día de hoy, pero queremos que en esas escenas los personajes que salgan adaptados a lo que es la realidad actual de Colombia. Entonces, en ese momento habíamos dibujado muchos punqueros, muchos metaleros, habíamos dibujado así mujeres muy góticas, pero la realidad actual colombiana, estamos hablando es de indígenas, de primera línea, los que están marchando, de colectivos feministas, también del otro lado, pues mucha cuestión conservadora, la cuestión uribista también está muy presente, entonces queremos adaptar todo eso a los personajes que van a involucrarse en la historia. Y bueno, entonces ahí estamos principalmente con esos dos personajes. Ya hay otros personajes que vienen dentro de la historia, pero no los hemos lanzado todavía, pero van a ser muy afines a lo que es la realidad actual, no solo colombiana, sino latinoamericana, tratan de buscar perfiles, tratar de alejarnos de lo que es de pronto como lo que nos ha traído Estados Unidos. No queremos hacer la parodia de Superman, como ahorita están muy populares, están muy de moda. Salió Invincible, salió Jupiter's, algo, no recuerdo, The Boys, me encantó esa serie, pero como que todos son la parodia de DC Comics. Nosotros queremos no parodias, queremos escoger los personajes latinoamericanos, los que están en nuestra actualidad, y llevarlos a personajes que puedan ser viralizados. Ajá. Muy interesante la propuesta.
Hablemos un poco de la actualidad colombiana que influye muchísimo en el tema que se desempeña Ave Negra. En el caso de Saik vemos que es también un justiciero y es una persona que está en contra del sistema, ¿no? Justamente por lo injusto que se presenta, la realidad. Eh, Aparte de lo que nos has mencionado, ¿cómo piensas, Saik, digamos, de la actualidad, de lo que está sucediendo ahorita en Colombia, con respecto a todo esto que sabemos mucho por las noticias, ¿no? Las manifestaciones contra el gobierno, la inconformidad y todo lo que se ve a través de las imágenes de la televisión? Bueno, esa es una pregunta súper interesante. ¿Cómo describirías a Saig? Saig es un personaje con una ideología anarquista. El anarquismo es una filosofía, un pensamiento que se vive, es una forma, un estilo de vida, muy alejado de lo que de pronto la gente piensa que es algo asociado al socialismo, al comunismo. No, es algo totalmente alejado, en donde el individuo se aleja completamente de cualquier dogma o mmm, cualquier imposición gubernamental, estatal, y cree que desde la misma sociedad, desde la colectividad, se pueden generar iniciativas que permitan a todos vivir en paz y vivir armónicamente. Este personaje, con su pensamiento, con su ideología, trata de oponerse a sistemas que sean opresores, que sean violentos, que sean represores, como lo es el sistema actual gubernamental colombiano. En Colombia hay unos fenómenos que afectan bastante a la región, pero que nos afectan principalmente a nosotros, que son el narcotráfico, que son el paramilitarismo. El tema de las guerrillas ya se superó en Colombia. En Colombia ya no hay guerrillas o no tienen el poder que tenían hace 10 años, a 10 años para atrás. Hubo un proceso de paz en Colombia con el presidente Juan Manuel Santos que culminó en el desarme de estas guerrillas y el desmonte, digamos, de esas guerrillas. Estas guerrillas quedaron estructuralmente muy débiles y los lugares que ellos abandonaron, no se fue la guerra, lo que hicieron fue entrar otros grupos armados, y esos grupos armados que entraron en estos territorios abandonados por la guerrilla son los famosos paramilitares. Y en Colombia no es un secreto que todos esos grupos paramilitares están al comando del presidente de este país, del presidente, del jefe del partido político que es del presidente de este país, que es Álvaro Uribe Vélez. Este tipo es peligrosísimo, este tipo lleva 20 años en política, este tipo fue narcotraficante o es narcotraficante, es paramilitar, es violento, y digamos ahorita que estamos con todo el tema del paro, es quien da las órdenes realmente a la milicia colombiana, al ejército, a la policía, y esto ha ocasionado pues olas y olas y olas de sangre, violencia en este país, en donde se asesina y se calla balas, desaparecen personas de lo que es los partidos de oposición, pensamientos, digamos, que van en contra de un estatuto muy cercano a lo que es ¿cómo decirlo? Muy cercano a lo que es algo conservador, ¿sí? Muy cercano a lo que es algo, digamos, unas instituciones cercanas a lo que son la religión, lo que son algo conservador. Entonces, me enredé un poquito, qué pena ahí. El conservadurismo extremo, digamos, ya enquistado, digamos, en el sistema, ¿no? Exactamente, eso. Ayúdame un poquito ahí para fluir con la conversación. Entonces, listo. Entonces, ese es, digamos, como el objetivo de Saik, pues, y también, digamos, que llevándole a esa realidad colombiana, en donde... Bueno, les cuento un poquito de lo que está pasando actualmente también. En este momento estamos en un paro nacional, lo repito, ahorita se los mencioné un poquito. Ese estallido social que se origina en Colombia se origina porque la gente se cansa
llega un punto en donde el colombiano está tan cansado, está tan agotado de todas estas falacias del gobierno, de toda esta represión, en donde son los jóvenes los que dicen ya no más. Hay otro punto importante, digamos, en esta historia de Said y lo que se representa en Colombia, otro, digamos, de esos actores que han contribuido a la guerra y a la violencia en este país son los medios de comunicación. Supongo que son los nuevos, eso es de todo el mundo, de todo el planeta. El dueño del periódico es el que pone la noticia, ¿no? Y acá los dueños de los medios de comunicación son los multimillonarios, asociados también a estos temas paramilitares, a temas de narcotráfico. Entonces, acá se ha vendido una idea de todo este tema del castrochavismo, de todo este tema de la izquierda satánica comunista, para todo el que piensa diferente a las ideas que impone el Estado, ¿sí? Okay. Al punto de convertir desde los medios de comunicación, convertir en objetivos militares a todo el que no piense como el gobierno, y vienen estas organizaciones detrás del gobierno y empiezan a eliminar sistemáticamente a la gente. Es una realidad que estamos viviendo desde el primer día que se posicionó el nuevo presidente, que es de esta coyuntura política. Empezaron a eliminar sistemáticamente a lo que llamamos acá líderes sociales. Entonces, es una realidad que se lleva el cómic. De hecho, es una realidad que siempre he insistido, es mucho más violenta, agresiva e increíble para el resto del planeta de lo que yo pueda dibujar a través de las historias. Estas historias yo las venía dibujando hace 10 años, porque es una realidad que viene pasando desde hace mucho tiempo, solo que en este momento se hizo pública, se hizo muy visible, en donde la policía ya está descaradamente grabada en video y disparándole a diestra y siniestra a todos los manifestantes, niños, mujeres, de todo. Pero esto viene pasando en el país desde hace 20 años. Yo lo vengo dibujando hace 10 años. Y es la realidad pues en la que estamos viviendo y la que estamos pues como enfrentando a través de la historieta. No hay muchas expresiones de historieta en el campo que yo trabajo. Hay novelas gráficas, hay fanzine que hablan de esos temas, pero en el campo que yo trabajo, que es el seriado, no hay mucho de este contenido. Entonces digamos que eso también nos ayuda a Venegra a generar un público masivo, porque digamos que interpretando el gusto de la gente, interpretando el pensar y el sentir de la gente, nos damos cuenta que la gente realmente quiere saber de estas cosas, realmente quiere meterse en el cuento de saber qué es lo que está pasando, y a través de la historieta es un canal donde la gente dice, de pronto no comprendo muy bien la política, pero entiendo a través de sus historias que algo está mal en el país, y empieza la gente a investigar. La idea es generar esa semilla a través de esa ahí para que la gente salga de esa burbuja, porque acá realmente los medios de comunicación tienen a la gente en una burbuja muy fuerte, y empieza a explorar otros medios independientes, artistas independientes, también periodistas que tengan canales independientes donde se suministra una información mucho más veraz y confiable. Bueno, digamos que ese es como a grandes rasgos parte de lo que estamos trabajando y la realidad que tenemos así a nuestro alrededor. Dime, y al ser, como tú mencionas, un cómic muy popular en Colombia, quizás el tocar estos temas no te traería a ti algún riesgo por parte quizás del sistema, del gobierno. ¿Cómo lo ves tú? Hoy estábamos hablando precisamente de eso con un amigo, y mencionábamos el tema de si las personas, los uribistas, los ricos o las personas que están afines a estos pensamientos leyeran, y en especial leyeran cómics, nosotros estaríamos vetados en el país, porque es que nuestros contenidos son muy directos y muy fuertes. Pero lo que sucede es que nuestros contenidos en su mayoría se distribuyen y se comercian en librerías, en espacios culturales, en comicones, en espacios geek, y los consumen los jóvenes. Entonces no entramos dentro de ese espectro, porque estamos muy camuflados en un ambiente muy infantil, digámoslo así, porque acá todavía hay una percepción de que el cómic y todo eso es para niños, ¿sí? Desde los mayores, los mayores de 50, 45 años. Entonces, no, por el momento no hay, digamos, ningún peligro. Te iba a mencionar algo, pero se me fue en ese momento de la mente. Bueno, tenía el ejemplo de Osterheld, y de
se me dan los nombres de la cabeza en este momento. El personaje argentino de este cómic, el Eternauta, ¿cómo se me va a olvidar eso? Al mismo autor del Eternauta lo desaparecen y lo matan en la dictadura y a su misma familia por lo que él coloca en su cómic en el segundo Eternauta, ¿no? Nosotros no queremos llegar a eso. Afortunadamente están todo el tema de las redes sociales, nos conoce la gente, sí, pero bueno, hemos logrado mantenernos por fuera de ese radar de lo que es censurable hasta el momento. Uh-huh. Hasta el momento. Y esperemos que no pase a mayores, ¿no? Nuestros mejores deseos para nuestros hermanos colombianos, que se pueda solucionar lo más pronto posible, ¿no? Porque en realidad, digamos que es una realidad que nos está invadiendo a todos, ¿no? Aquí en el Perú también estamos pasando por una crisis política y también tenemos, digamos, algunas diferencias, ¿no? Hay dos polos opuestos y todo eso, ¿no? Pero bueno, deseamos pues que el arte nunca muera, ¿no? Y a pesar de que estos tiempos malos están así transcurriendo, bueno, que se pueda seguir haciendo arte y por lo menos trabajar y producir para que las futuras generaciones consideren que se ha estado trabajando a pesar de las dificultades, ¿no? Sí, claro. Ahorita es muy importante los movimientos juveniles. Todo lo que sucedió en Chile, en el mismo Perú. Tengo entendido que las manifestaciones no sé, vas a sacarle la duda más bien. Si fue así, pues ya tenemos la idea de que las manifestaciones y el movimiento que se generó social logró pues cambiar un poquito lo que estaba sucediendo en su gobierno. O así tenemos Sí, en realidad hubo un movimiento fuerte aquí por el tema de la presidencia, vacaron, digamos, indebidamente, trucadamente al presidente Vizcarra, y pusieron a otro que era interino, pero que tampoco era de la aceptación de la gente. Entonces, justamente como mencionas, también los jóvenes salieron a las calles y protestaron por esto. Lamentablemente hubo muertos, y por esos muertos tuvo que dimitir el presidente que había quedado, que había estado, ¿no? Que había sacado o que había vacado obligadamente al otro anterior, ¿no? Y sí, bueno, acá le pusieron el nombre de la generación del Bicentenario, ¿no? Porque justamente este año, 2021, se cumplen 200 años de la independencia del Perú y justo coincidió pues con todos estos movimientos políticos, ¿no? Actualmente se está en una elección y hay justamente dos partidos que se están disputando ya la segunda vuelta, que se define en el mes de junio. Y también se está polarizando la gente, ¿no? Porque uno es de derecha, tradicionalista, fujimorista, y la otra es de izquierda, comunista extrema. Entonces, por ese lado hay una división, una polarización. La gente no quiere volver al régimen fujimorista, pero tampoco quiere ir al otro extremo del comunismo. Entonces, días difíciles se nos acercan de todas maneras, en el Perú también, ¿no? Sí, esa decisión es muy fuerte, ¿no? Deberían haber más opciones. Sí, lo que pasa es que las demás opciones quedaron de lado, relegadas al momento de hacer las primeras elecciones, porque se hicieron dos, se van a hacer dos, pues la primera que define, digamos, quiénes son los dos finalistas, que es esta ya, que se va a dar en junio, ¿no? Pero sí, lo que pasa es que cuando no alcanza pues una mayoría interesante o fuerte en la primera vuelta, tienen que definirse en dos, ¿no? Con las justas creo que el candidato de mayor votación llegó al 18% de los votantes. Entonces, llegar a definir que él va a ser el presidente en esa primera vuelta no era, digamos, constitucional, ¿no? Entonces, por eso sí, se hace una segunda elección para definir ya entre esas dos, los que dos han tenido más altas votaciones. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? O sea, estamos a 3 semanas. Algo que me gustaría que charlar contigo también es con respecto a lo que tú mencionaste de Saik, que es un personaje anarquista,
Tengo entendido que el estilo de vida, como mencionaste, anarquista, hasta donde yo sabía, ¿no? No lo sé del otro grupo que te voy a mencionar. Yo sé que los punks tienen esa ideología. ¿Los metaleros también la tienen? Pregunto yo, eso sí, no estoy muy enterado de ese tema. El tema del metal, eh, o sea, hay metaleros anarquistas, los hay, pero es que el metal Okay. siempre se ha dirigido más al tema del arte, de la música. Sí, la música define Uh-huh. bastante todo lo que es la cultura metal, mientras que el punk es muy definido por un sistema ideológico. El metal también tiene Mm. ideología, pero tú en el metal puedes encontrar metaleros de izquierda, metaleros de derecha, metaleros progresistas, o sea, va más por el lado de la música, metaleros cristianos, Uh-huh. que más por el lado de una ideología que los represente estática como tal. Es un universo muy diverso, Uh-huh. mientras que el punk va mucho más al anticapitalismo, a una anarquía, pero una anarquía más violenta, más estética también, ¿no? Donde tu forma de vestir lo que pretende es generarle un asco, una discordia visual a la persona de a pie, a la persona normal, sí, que ve tu cresta, ve tu chaqueta y dice, oh, ¿qué es eso? ¿No? Pero ellos también quieren demostrar el disgusto que tienen con esa sociedad de reglas, de perfección, ¿no? Mientras que el metal, por otro lado, eh, es un universo muy, muy diverso desde donde cada persona tiene una libertad de pensamiento, cada persona tiene una ideología que forma desde su libertad de crear sus propias ideas, su propia visión del mundo y lo representa y lo plasma a través de la música. Entonces vamos a encontrar también, digamos, bandas, por ejemplo, como eh, las bandas de thrash metal que hablan sobre temas políticos, sobre temas sociales. Vamos a encontrar el Uh-huh. black metal, que el black metal aborda temas ocultistas. Vamos a encontrar el death metal, donde se Death aborda el metal. tema de la muerte, ¿no? De la muerte más como una filosofía y una infinidad de géneros, epic metal, heavy metal, y todos van abordando diferentes temas que representan a través de su música. Y en algunos casos incluso la música se hace mucho más importante que la misma ideología como tal, sino ya empiezas a hablar de la técnica y qué tanto dominas y perfeccionas tu técnica musical y ya Yo te la... preguntaba, sí, Claro. yo te preguntaba eso porque como mencionaste que Saik era un personaje anarquista, sin embargo, en los primeros cómics que mencionaste, el estilo era, digamos, tipo metalero, ¿no? Entonces como que había una cierta este, mezcla, ¿no? Entre punk y metalero, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo defines? ¿Más punk o más metalero? O más, no sé, o cómo lo defines o cómo lo has querido plasmar a Saik. No, pues, a ver, si lo comparamos con música, yo creo que Sai sería una especie de punk, porque la técnica, volviendo un poquito atrás lo que te estaba diciendo, en el punk la técnica no tiene la importancia que tiene en el metal. Uno, No, digamos, de las es más críticas entre simple, los pues. Exacto. sí, es más simple, es más tapun, 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 tapun. Ajá, El otro es más... exacto. Mi dibujo como tal, no, en ese momento no era el mejor, no debo aceptarlo, pero le gustó muchísimo a la gente. Entonces, digamos que llegaba a un punto de equilibrio en donde la gente aceptaba el dibujo, le gustaba muchísimo, pero los puristas del cómic, los que dibujaban o dibujan mucho mejor que yo aún todavía, decían, eso está muy feo, eso está mal dibujado, tiene errores de anatomía, de no sé qué decirlo. Pero entonces a la gente lo que le gustó fue el mensaje. Y el mensaje sí Uh-huh. era muy cercano a las líricas del punk. Entonces era muy Okay. antisistema, era muy antigobierno. Entonces sería punk. Ok, ok. Interesante el análisis que estamos haciendo. Eh, Sin embargo, hay dentro de las entrevistas que he podido escuchar de ti y a otras personas, hemos podido ver que has colaborado y ellos también han colaborado
con la banda de metal Exégesis. Hemos visto ahí que ha habido colaboraciones tanto tuyas hacia ellos, en el sentido de un intercambio, porque creo que en un video, si mal no recuerdo, en el video Thrash de Exégesis, el vocalista sale con un polo de Saik, un polo negro donde sale el logotipo de Saik, las letras, ¿no? Y bueno, también escuché en alguna de tus entrevistas en donde mencionaste que uno de los integrantes de Exégesis, esta banda de metal colombiana, había diseñado el logotipo de Saik, porque inicialmente tenía otra fuente, ¿no? Las letras del nombre del cómic, de Saik. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, nosotros, Avenegra Comics ha hecho hartos trabajos con la banda Exégesis. Ellos son parceros, ellos son amigos de nosotros desde hace mucho tiempo. Ellos éramos vecinos, ellos vivían acá en el barrio conjunto y nos conocimos porque me gustaban mucho las ilustraciones de la banda. Me contacté con ellos, me gustaba un par de canciones también en ese momento cuando conocí sobre la banda. Les dije, yo hago cómics. Y los manes, chimba, nosotros queremos hacer también un cómic, entonces charlemos. Nos encontramos, acordamos hacer una historieta, hicimos un primer capítulo hace año 2012, estamos hablando de hace 8 años, y pues fue un éxito total. Ese lo lanzamos en un evento grandísimo. En el evento llevamos a la banda tocó, llenó la plazoleta. Después ya en el evento como tal tuvimos a la banda ahí al lado firmando autógrafos y todo, y como ellos se visten, se maquillan, se ven así todos guerreros, todos grandotes. Sí. Entonces vendían el cómic, tomaban la foto la gente, no, fue la locura, genial. Y después de eso ya vinieron otras colaboraciones. Como te decía, nuestro cómic era muy punk, no tenía un buen diseño en muchos aspectos, entre esos el título del cómic. Juan, el líder de la banda, él es diseñador gráfico, entonces cambiamos, no me acuerdo por qué cambiamos una ilustración, por el diseño, no me acuerdo cómo fue. De hecho él diseñó, el vocalista de Exégesis diseñó la fuente de Saik. Y en la fuente de Saik, digamos, la C, es una media luna, simbolizando la cercanía que tiene. Bueno, Saik es un guerrero que tiene... que el poder se lo da Chía, la diosa de la luna, una diosa muisca. Entonces, digamos que ahí se hizo la relación del logo con el poder del personaje. Y ya vinieron otras colaboraciones. Hicimos un par de carátulas para Exégesis. Hubo una que me gustó en especial que se llamaba, de un disco que se llama Insurrección. Y de este disco fue el último que sacamos, y ahorita estamos rotando las canciones pues por todo este tema del paro nacional. Son muy acordes a lo que está sucediendo, y bueno, ahí hemos hecho varias colaboraciones con la banda. La banda se fue para Estados Unidos, empezaron a hacer giras por Estados Unidos, sé que radicaron, ya están radicados en San Francisco, si no estoy mal. Entonces, digamos que esa colaboración se perdió un poco, pues debido a la distancia, pero sí fueron grandes colaboradores de todo el proyecto, y nosotros también colaboramos con ellos con varios de los proyectos que tuvieron a nivel musical. Pero bueno, sí, esa fue una historia bastante chévere. Sí. Me pareció interesante el hecho de que lleguen, digamos, a combinar las artes, ¿no? O sea, tanto a ellos, el metal con la música, ¿no? Y tu trabajo, digamos, gráfico, ¿no? Muy pocas personas, digamos, que intervienen así, ¿no? Hacen esa simbiosis, ¿no? Y eso realmente es interesante, es muy nutritivo, al menos para las personas que de repente tienen un conocido que también son artistas, pero no son del mismo arte, ¿no? Uno es músico y el otro, en este caso, uno es músico y el otro es artista gráfico, pero pueden colaborar, ¿no? Y de alguna manera ambos ganan, se afianza que el producto, digamos, tenga salida, ¿no? Es que hay un tema con el metal en Colombia. ¿Cuáles son tus influencias más notables? Mis influencias más notables. Te estaba escuchando, hay un tema del metal en Colombia. Sí. No, te cuento de una vez, o sea, esa pregunta puedo relacionarla con lo que te iba a decir. Resulta que en Colombia hay un movimiento muy fuerte de metal. Pues ya desde la música, pero este movimiento ha logrado, digamos, trascender
a otro tipo de artistas que somos los artistas gráficos. Hay una buena cantidad de artistas de cómic en Colombia que, digamos, estamos muy influenciados por el metal y eso lo manifestamos a través de los trazos y las obras que sacamos. De hecho, es uno de los movimientos más fuertes de cómic que tiene el país. Tengo varios colegas en Latinoamérica y he estado investigando sobre esto y creo que es un fenómeno que se da mucho es aquí, en Colombia, principalmente en las ciudades de Cali y Bogotá. Ahorita estamos organizando desde Ave Negra Comics un festival de cómic que vamos a sacar en el mes de junio. El festival se llama Destroyer Comic Con 2021 y este festival lo que busca es darle visibilidad a este movimiento que se desarrolla en Colombia, porque en realidad somos muchos artistas los que trabajamos influenciados por esta estética. Y además también somos los más representativos, somos los que más, digamos, tenemos mayores ventas, tenemos los trazos, digamos, que la gente prefiere. Entonces, estamos trabajando en eso. Y pues, digamos que en esas influencias que vos mencionas, que me preguntas, está de primero el metal, la música como tal y todo lo que representa a través del arte. Y lo que nosotros buscamos es decir, bueno, ¿el metal es solo música o puede ser considerado un movimiento artístico o una vanguardia que pueda ser representada a través de la pintura, la poesía, la escultura, el cómic, en este caso? Y es lo que tratamos, digamos, de impulsar a través de esta convención que estamos desarrollando. En materia también artística, digamos, en mis influencias está lo que es la literatura. Literatura colombiana como la de Gabriel García Márquez me influye bastante. Todo el tema del realismo mágico. Me influye bastante algunas bandas como lo es Kraken, La Pestilencia, lo que fue toda la ola de metal y punk noventero en Colombia me influye bastante del trabajo. Y a nivel gráfico, desafortunadamente no había en Colombia cómics o títulos que yo pudiera seguir y autores que uno dijera, no, este autor me encanta. Entonces todo viene de afuera, viene de Estados Unidos principalmente en ese momento, viene todo lo que te contaba ahorita, viene toda esa invasión de editorial y llega a Colombia. O sea, vas al centro de Bogotá en ese momento y te encontrabas con todo lo de Spawn, todo lo de Darkness, Wishblade, y me empecé a consumir mucho este tipo de historias, me enganché con ese estilo de arte y ahí fue donde arrancamos a hacer, gráficamente es el referente más claro que tenemos en nuestros cómics. Bueno, creo que es eso principalmente como las influencias que tenemos para, tanto mi hermano como yo, para desarrollar toda la línea gráfica de Ave Negra Comics. Todd McFarlane, entonces, ¿es alguien a quien tú has de repente investigado o conocido? Me encantaría conocerlo. Todd McFarlane es el dibujante de Spawn. Sí, es el dibujante. Digamos que yo empecé más del número 50 hacia adelante, ya son datos ñoños, donde empieza a dibujar Greg Capullo, que Greg Capullo en ese momento está dibujando toda la línea de death metal de DC Comics. De hecho, acá tengo la cajita y una figurita que compré hace unos días. Okay. Es el metal, bueno, por ahí lo está dando vueltas en casa. Y cuenta, ya con si estamos conectados, sí. Empezar a ver la historia del número 50 y a partir de ese número empiezo a enamorarme de la historia y empecé a coleccionarla de ahí para atrás también. Pero inicialmente fue eso. Otro autor que me encanta el trabajo es Marc Silvestri, el autor de uno de los creadores de Wishblade y de Darkness. Y también me engancho con el estilo de dibujo de este loco y arranco a dibujar mis propias historias. Saik, de hecho, es un personaje que tiene una influencia bastante fuerte de este personaje de Darkness. Y acá me molesta, acá me hace bullying los compañeros, pero pues en el buen sentido, de que Saik es el Spawn colombiano. Y pues no es el Spawn colombiano, es el de Darkness colombiano. Sí, los que cogen bien la referencia. Claro.
Ahora quisiéramos saber cómo es la realidad de la historieta en Colombia, cómo es su industria editorial. Yo recuerdo mucho que en los ochentas, hasta principios de los 90 inclusive, habían editoriales comerciales. Obviamente no eran pues editoriales de autor, eran editoriales que imprimían, digamos, ya licenciadas, ¿no? De DC, de Marvel, pero digamos que imprimían grandes cantidades e inclusive las exportaban a otros países. Aquí llegaban editoriales como Miramos, ¿no? Edicol, Epucol, Greco, después fue Cinco, ¿no? Editorial Eh, 5. ¿Eso se sigue manteniendo o ya dejó de ser? Porque ya no veo mucho ese tipo de editoriales, de historietas, ¿no? Bueno, no alcanzo a coger esa época realmente, soy más pollo para esa época, más jovencito. Ujú. Pero a ver, de lo que yo sé de ese momento, acá hubo un movimiento muy fuerte de historieta porque acá llegaba todo lo de México. Y después de que Ajá. llegaba lo de México, tengo entendido que de Colombia se distribuía para el resto de Latinoamérica. Ujú. Editorial 5 fue una editorial fuerte acá de Colombia y en ese momento tengo entendido, por lo que me han contado los que ya son más vieja guardia, habían casetas, habían kioscos donde la gente iba y alquilaba los cómics, como en el momento donde estaban los blockbusters. Entonces, en vez de las películas, Ujú. iban y alquilaban cómics. Entonces, los leían, los devolvían y era como una cuestión muy popular en ciudades como Bogotá, Cali, tal vez Medellín y otros lugares de Colombia, que acá en todas las ciudades, en todo lado, hay mucho fanático de cómic de esa época. Llegó un Ujú. momento en donde la gente dejó de consumir cómics, esta cuestión de las editoriales se acabó, no siguieron publicando historietas y hubo un hueco enorme, hubo un vacío enorme que se generó entre los años 90 hasta el 2010 más o menos. Principalmente entre el 2000 y 2010 no se publicó casi nada de historieta, aparte de algunos títulos que sobresalieron, pero fue más una cuestión de autores independientes. Eh, que una cuestión industrial o una industria cultural. Acá sucedió algo muy chistoso que también acabó mucho con el cómic y es que en los años 90, después de la reforma a la Constitución, si no estoy mal, se creó una cuestión que se llamó la ley del libro. La ley del libro en Colombia lo que hacía era que eximía de impuestos a las publicaciones casi en general, pero tenía tres excepciones. Las excepciones eran horóscopos, magazines de crucigramas, cuatro excepciones, magazines de crucigramas, pornografía y cómics. Eran las cuatro excepciones que no cubría la ley del libro. Entonces, al cómic prácticamente lo acabó los impuestos que le cobraron para traerlo al país. Se dio una Claro. batalla legal bastante larga y ardua eh, que dio el señor, ay, se me olvida el nombre del señor que dio esa batalla legal, Ricardo Espinosa, si no se malo, el esposo de la historiadora Diana Uribe. De pronto a Diana Uribe la distinguen allá, es una historiadora muy famosa aquí en Colombia. El esposo de ella, don Ricardo, era una persona fanática, amante de los cómics y él era profesor, si no estoy mal, junto con sus estudiantes de una de las universidades de Bogotá, impulsaron una contrademanda y junto con otras personas, hubo también mucha gente involucrada, tal vez el Pablo Guerra y otras personas estuvieron involucradas en ese movimiento para incluir al cómic dentro de la ley del libro. Esa Ricardo inclusión del cómic Espinosa. se... Dime, Ricardo no, Espinosa se llamaba, sí. Está bien, Ricardo sí. Espinosa. El señor. Sí, Ujú. esa inclusión del cómic se logra meter de nuevo, o sea, se logra de nuevo, no, se logra meter en la ley del libro hace no más de 4 años. Pero entonces durante todo este tiempo traer cómics a Colombia era costosísimo, dificilísimo y no más sino unas cuantas tiendas especializadas los traían porque pues igual hay gente que sí está dispuesta a pagar lo que sea para tener su cómic. Entonces sí había nichos, sí había interés, pero ya no se traía masivamente como que lo consiguieras en una droguería, algo así, ya no se traía. Para los Ujú. independientes, esto en realidad no nos afecta tanto porque nosotros imprimimos muy, digamos, muy debajo de cuerda. Vamos donde el impresor,
no, a veces ni siquiera sin factura, y llegamos a un evento Claro. donde llega gente, o sea, mano a mano, o sea, ¿cuánto vale tanto? Muy fancinero el asunto, entonces no nos Claro, es afecta una venta tanto. directa prácticamente, del horno, del pan que sale del horno, calientito lo vendes. Calientito, sí. Uno abría la caja y ahí Sí, mismo ya sí. estaba la gente y uno venda. Pero Ajá. para la industria como tal del cómic en Colombia, sí, eso fue un golpe, una estocada mortal. Acá hubo muy buenos cómics. Estuvo Hombres de Acero, fue uno de los cómics más famosos que tuvo Colombia. Ese cómic se acabó realmente fue por el tema del conflicto armado en Colombia. Tuvo una presión muy fuerte con los autores, porque como que hablaba mucho de la guerrilla y la guerrilla le incomodó el tema de que hablaran de ellos. Entonces es como, y usted no tiene nada más de qué hablar. Entonces amenazaron a los autores y este señor decidió empezar a hacer historias muy de ciencia ficción, contra monstruos, soldados contra esto. A la gente pues ya como que eso no le gustó mucho y bueno, el proyecto murió. Tuvo que ver también con manejos internos de ellos que no supieron administrar bien el proyecto y bueno, se acabó. Hubo una revista que se llamó la revista ACME, del profesor Bernardo Rincón. Sé que tuvo mucho auge. Fue una revista estilo heavy metal, la revista heavy metal, estilo magazine, donde formato grande, Ah, ya. europeo. Esa también tuvo mucho éxito, pero también fue un proyecto que con el tiempo, pues, los autores se agotaron y finalmente, pues, dejaron el proyecto en un muy buen punto, para que lo dejaron en un muy buen punto, pero también lo dejaron. Pero bueno, ese es como el panorama del cómic comercial en Colombia. El cómic se empieza a rescatar de nuevo a partir de un movimiento independiente muy fuerte que empieza a gestarse en el año 2010 más o menos, 2008-2009, con diferentes grupos y diferentes, digamos, eh, proyectos, iniciativas que empiezan a generar personajes, historietas, fanzines y permiten la creación de festivales, permiten la creación de espacios, permiten otra vez que el público se entere que existe cómic y ahorita hay muy buenos espacios para cómic. Está el Sofa, en el Sofa tenemos un pabellón entero para artistas independientes y estamos hablando de que es un evento que trae eh, más de 500,000 personas. Ese, ese, Entonces, ese es como la Comic Con de allá de Colombia, ¿no? Es la convención símbolo, ¿no? El sofá. el SOFA es el evento más importante, después está el Comic Con Colombia, pero el evento más importante geek en Colombia sí, definitivamente es el SOFA, el más grande y el más popular. Y allá nos dieron a nosotros nos dieron un espacio para tratar de visibilizar el cómic independiente y nos dieron todo un pabellón segundo piso para invadan esto ustedes y tenemos allá un muy buen espacio. Y entonces, en este Ah, momento, ya. el panorama del cómic en Colombia lo abarcamos los independientes. Los independientes somos los que estamos, digamos, poniéndole el pecho al asunto. Eh, Hay un Yo creo interés que también. esa es la tendencia en la actualidad, ¿no? El cómic independiente está escalando, eh, digamos que está teniendo preferencia. Es como lo que sucede en la música también, ¿no? La música independiente, cada, digamos, músico, cada artista publica su música, la graba en un estudio profesional y después la cuelga directamente a Spotify o cualquier otra plataforma y digamos que tiene sus regalías, ¿no? Y la gente escucha o lee en este caso el cómic que le gusta y es fiel a ese cómic, ¿no? Sí, No hay, y otra cosa más, que no hay fronteras, ¿no? Ya no hay fronteras, ya todo el mundo puede, digamos, leer tu cómic, si es que lo publicas obviamente en los idiomas más representativos, ¿no? Más leídos, ¿no? Y esa es una de las ventajas, digamos, que en este mundo globalizado, el ser independiente te trae también esas ventajas, esas oportunidades grandes, ¿no? creo que lo que mencionas, ese fenómeno de los independientes, viene muy de la mano con las redes sociales. Cuando aparece Uh -huh. Facebook, en ese tiempo también MySpace, bueno, no me acuerdo más, Claro, empezamos a formar el redes y jefe. empezamos a darnos cuenta. Sí, es algo que ayuda muchísimo y creo que es un fenómeno que no se dio solo en Colombia, sino en todo lado, porque cuando empecé a conectarme a buscar redes de artistas, empezó a salir por allá en Chile,
Diablo, y pues también me di cuenta que había uno, Gran Guarén, el de las ratas, es excelente ese cómic. Me doy cuenta que Ajá, sale la Chola Power también en Perú. Eh, ajá. en México sale uno que se llama Soulskeeper y empiezo a seguir estos cómics y me di cuenta que todos empezamos casi que de un punto, del mismo punto, pero yo le echo la culpa a eso de las redes sociales, realmente. Creo que es lo que empieza a Ajá. conectar a la gente con el artista. Y también creo que el fenómeno de la música también va muy de la mano con eso. Ujú. Ahora, quería hacerte una pregunta con respecto a, eh, hace un rato hablaste acerca de la crítica que de repente algunas personas decían que el personaje o tus personajes no cumplían con ciertos cánones de estética y cosas así, ¿no? ¿Cómo lidia, digamos, un artista independiente con la crítica y qué tan afilada es la crítica en Colombia? Eh, ¿Y cómo lo manejas, no? Porque a veces son las críticas a veces son muy duras y son muy incisivas. Entonces, a veces se pueden llegar a rondar con lo personal, ¿no? Bueno, al menos eso es lo que se ve aquí en el Perú, ¿no? ¿Cómo manejas eso? Y ahora con las redes sociales también que son, digamos, son petardos, ¿no? Que te lanzan y esconden la mano, ¿no? Nunca sabes si lo hacen, digamos, con una segunda intención o porque de repente realmente piensan así, ¿no? Bien, a ver, creo que el tema va muy de la mano con tu actitud como persona, ¿no? Entonces, si tu cómic, digamos, en nuestro caso, es contestatario, es agresivo, es picante, sí, es irreverente, yo espero que la actitud de la gente también sea irreverente frente a mi trabajo. Entonces no es un golpe duro porque cuando son irreverentes digo estoy haciendo arte. La intención del arte o también de mis Ajá. cómics es molestar, es incomodar. Mi intención es hacerte sentir mal, es hacerte replantearte las ideas. Y yo sé que el choque de la gente o puede ser, oiga, sí, me despertó, o puede ser muy agresivo, puede ser muy violento, puede ser sarcástico, burlesco. Y me encanta generar reacciones en la gente. De hecho, yo detesto que toda la gente me diga, hey, qué bonito, te felicito, te quedó genial. No, díganme que eso está horrible, díganme que es castrochavista. Eso a mí me alimenta más, me da más fuerza para seguir. Nosotros ahorita tenemos un grupito de haters muy interesante. Y no sé en qué punto los incomodamos, pero pues, o sea, como te digo, la intención es incomodar. Y ellos ahorita están haciendo una parodia de nuestro personaje. Entonces se están tomando el tiempo, se están tomando el interés, el esfuerzo de hacer una parodia a Eagle. El cómic se llama Ismaik, el masacrador de sombras. Pero Ah, lo ya. hacen bien, me sorprende porque es un colectivo de cómics, ellos tienen cómics, algunos que son interesantes, otros para mi gusto no me interesan, no me llaman la atención, pero ese cómic les está quedando muy bien hecho. Entonces, yo cumplo con mi parte, que es molestarlos y escribirles cualquier cosa así en Facebook, y ellos se emocionan y empiezan a dibujar y ya llevan 2, ya van para 3 números. Y Ya. es que la persona que dirige ese proyecto es el dueño o el director de un festival de cómic acá en Bogotá. Obviamente yo estoy invitado del festival, yo no me puedo aparecer por allá, pero pero Ya. es una dinámica que incluso a mí me llama la atención porque si me cierras las puertas, no importa, yo hago mi festival. Y entonces eso es como lo que estamos haciendo la convención que estamos proponiendo, porque digamos que sí existe un recelo con lo que hacemos en el sentido de que nos va bien en ventas, la gente le gusta, y ellos dicen, pero ¿por qué si está hablando de política? Acá hay una expresión para la gente que habla mucho de política y es mamerto, el mamerto, la persona que está todo el Ya. tiempo, hey, justicia social, educación, todo esto. Entonces a nosotros nos dicen que mamertos. Entonces ellos les asombra que un cómic tan mamerto pues venda tanto. Y entonces hay veces que tú los ves en los eventos y dicen, se lo ofrecen a la gente el cómic y dice, mi cómic no tiene que ver nada con política.
¿sí? Entonces, en vez de contarle, no, mi cómic trata de esto, lo primero que dicen es, mi cómic no tiene nada que ver con política porque ven que la gente, yo sí vendo así. No, mira, la realidad del país es esta, y compra el trabajo, está inspirado en esto. Ujú. Entonces ellos se molestan y empiezan a crear todo este movimiento en contra de Ave Negra, pero me parece que es un proceso del arte, o sea, el arte genera contramovimientos, genera, yo no estoy de acuerdo con que usted hable de esto, entonces yo voy a hablar de esto otro, y me encanta esa reacción de la gente. Y creo que en redes sociales nosotros no hemos Ujú. pegado muy duro. También eso nos mantiene muy bajo perfil porque, digamos, yo muestro esto y nuestro movimiento fuerte es realmente en eventos masivos. Entonces, una feria del libro van 700.000 personas, un sofá van 500.000, un Comic Con Colombia llegan 200.000 personas. En Rogal Parque también hemos estado, que es uno de nuestros escenarios favoritos, van 700.000 personas también. Y allá pegamos muy duro, pero entonces la gente nos recuerda y va a buscar el físico, va a buscar el pero ya cuando uno va a redes sociales, la mayoría que nos siguen son amigos y son conocidos o son personas que ya nos buscan en redes porque les gusta nuestro trabajo, pero muy de vez en cuando, muy de vez en cuando ves que se arme de pronto una pelea o groserías o esto a través de redes sociales, que en ese medio sí no hemos llegado como a impactar de tal forma que la gente pues nos referencie como algo que toca atacar, sino ya Ujú. es algo más del medio, más del nicho, más de la gente que está como a nuestro alrededor y hace parte como de ese ecosistema del cómic colombiano. Muy interesante. Qué bien. Ahora coméntanos un poco sobre el proyecto Bogotá Comics. Sabemos que tú estás, digamos, gestando eso, estás inmiscuido en ese tema de Bogotá Comics. Si nos puedes comentar un poco más en qué consiste el proyecto. Vale, bueno, Bogotá Comics es un espacio que creamos en el año 2010, nació muy cerca a Ave Negra Comics y fue un proyecto que buscaba reunir artistas de Bogotá para formar una comunidad de artistas en torno al cómic. Entonces ahí la idea era, nosotros teníamos Ave Negra con toda esta cuestión crítica, social, SAIC y todo lo que estamos creando. Y Bogotá Comics, la idea era, usted hace cómic, listo, bienvenido al proyecto y saquemos espacios en conjunto, montemos una tienda de cómics, o sea, era tratar de generar emprendimiento a través del cómic nacional, a través del artista independiente y Ujú. tratar de posicionar estas expresiones. Mm, el evento sigue muy en pie, el evento sigue bien, el proyecto sigue en este momento activo. Hemos logrado publicar revistas, magazines de cómic nacional, donde presentamos autores, proyectos infantiles, proyectos de zombies. Nuestros mismos proyectos los hemos promocionado a través de Bogotá Comics. Tuvimos revista. Sacamos un proyecto en la Feria del Libro, Internacional del Libro, en donde administrábamos un espacio, pero recibíamos cómics y presentábamos artistas durante la convención que fueran también de cómic nacional. Este proyecto nosotros lo llevamos a una entidad del distrito que se llama IDARTES y con el tiempo logramos que IDARTES financiara los espacios. Entonces llevábamos una propuesta en donde decíamos, mira, la idea es ayudar al cómic colombiano, presentar artistas, autores. Entonces ellos pagaban el espacio y nosotros ya poníamos logística, mobiliario, bueno, todo el desarrollo de esto. Ujú. Mm, ese proyecto, en este momento estamos desarrollando ya una investigación. Bueno, como se arranca la pandemia y todo esto, nos tocó dejar los eventos que eran donde poníamos a funcionar Bogotá Comics. Con Bogotá Comics también hacíamos encuentros de artistas con la idea de reunir la mayor cantidad de artistas, generar lazos, contactos y hablar un poquito en grupo de lo que eran los problemas del cómic colombiano, cómo los solucionábamos, problemas de publicación, cosas Ujú. muy de artistas. Y en este momento, pues ya como arranca todo el tema de la pandemia, entonces cancelamos los encuentros, no hay eventos,
para abrir estos espacios, entonces arrancamos con una investigación. Bueno, el proyecto también se gestó bastante el tema de las investigaciones históricas sobre el cómic nacional, sobre autores, recopilación de bases de datos, y en este momento estamos haciendo una investigación sobre la influencia del metal en el cómic colombiano y en general en el mundo. Vamos a sacar un libro. Ese libro lo vamos a promocionar ya en unos meses, como parte de esa investigación, pero pues es una investigación larga, entonces creemos que se va a tardar más de un año, año y medio en culminarla completamente. Y bueno, en ese momento estamos con eso, con Bogotá Comics. Sí, creo que es como lo más importante de mencionar de este proyecto. Y ahora con la pandemia que estamos viviendo y todas las restricciones, ¿cómo estás, digamos, capeando este temporal? Ya no hay ferias, no hay convenciones, se han cancelado algunos proyectos de Bogotá Comics también, como mencionas. ¿Ya has programado algunos nuevos proyectos de repente? ¿Qué planes tienes para el futuro? ¿O cómo has llevado estos 2 años que han pasado con todo esto de la pandemia? Uy, eso nos cogió durísimo, nos fue un golpe duro porque acá en Colombia nosotros arrancábamos el año editorial con la Feria del Libro. La Feria del Libro se realizaba en el mes de abril y la pandemia arrancó en el mes de febrero o marzo. Entonces cancelaron los eventos y nosotros ya teníamos todo preparado para el evento, pero nosotros cogemos capital, dinero de la feria. Y como cancelan el evento, nos quedamos sin dinero, nos quedamos sin futuro para trabajar en esto y quedamos como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Sucedió un fenómeno chévere y fue que cuando empezó la pandemia empezaron a salir trabajos para hacer en casa, que era lo que nunca habíamos hecho. Nosotros siempre hemos trabajado con nuestras propias historietas, a excepción de pronto del cómic de exégesis y 1 o 2 cómics más. Y empiezan a salir los trabajos, entonces que hagamos un cómic para tal empresa, que hagamos un cómic para tal cliente, para tal banda, diseños de personajes, diseños de carteles, y empezamos a tomar una dinámica distinta de trabajo de la que venimos trabajando durante años. Para mí fue duro, la verdad, porque no estoy acostumbrado a trabajar para clientes. No, cámbiame esta página, hombre, pero ese cambio le cuesta. Sí, empecé a ponerme en el papel del diseñador gráfico que se queja por los clientes y dije, uy, sí, joden mucho. No todos, hay unos clientes muy bacanos, pero hay otros que sí nos sacaron un poquito de quicio, pero así digamos que salvaguardamos el proyecto. Eso sí nos tocó poner en pausa todos nuestros proyectos propios porque no había tiempo para realizarlos ni dinero. Y el año pasado ganamos una beca que dan las alcaldías locales por localidad. Y esta beca nos ayudó a levantar otra vez el proyecto y en este momento estamos trabajando pues con esa beca que nos ganamos. Entonces estamos desarrollando el proyecto de Tigrillo, el de la investigación de metal y como se te contaba hace un instante. La convención la estamos también desarrollando con ese proyecto, la convención de historietas, y otro proyecto más que tenemos ahí, que ya terminamos, que era un desarrollo de un libro. Esa convención es que tú dices, la convención que dices es la Destroyer, la convención. Destroyer Comic Con 2021. Sí. Realmente también es la cuestión del trabajo. Nosotros ganamos esa beca entre muchas otras propuestas porque tenemos ya un recorrido, tenemos de pronto también una claridad como empresa, como proyecto empresarial, de cómo hacer empresa a partir del cómic. Entonces los jurados pues de esta cuestión, de esta convocatoria, nos eligen como ganadores y pues bueno, salvamos patria y si no fuera por eso, ahorita estaríamos contando una historia muy diferente. Claro. Qué bueno que haya habido eso para poder continuar. ¿Cuál es tu proceso creativo al momento de escribir y dibujar las historias? Proceso creativo, bueno, en mi caso personal, tomo una idea, digamos, quiero contarle a la gente una idea, ¿sí?
no, como te digo, me baso mucho en lo que son ideas sociales, políticas, religiosas y entonces, ¿cómo interpreto yo esa idea? ¿Qué le quiero contar a la gente? Y ya empiezo a coger, listo, me sirve este personaje, me sirve esta situación, me sirve ese estilo de dibujo y empiezo como a condensar esa idea, cómo la visualizo a través del arte y me mando con ella de una. El cómic de Saig es un conjunto de ideas, realmente, es un conjunto de ideas que yo quiero contarle a la gente y entonces ahí van saliendo las circunstancias, van saliendo el argumento de la historia, va saliendo también eh, cada desarrollo de escena para pues, condensar esa historia al final. Entonces, ese es mi proceso creativo realmente. Muy pocas veces arranco por un personaje o por una escena, que muchos artistas de cómic lo hacen, pero yo sí arranco es más pensando en, bueno, hablemos de un ejemplo, los falsos positivos en Colombia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le cuento a la gente a través del cómic esa realidad colombiana? Hablemos de, ahorita estoy trabajando un tema muy ecológico. Entonces, ¿cómo le cuento esa idea ecológica a la gente a través de este personaje? Y así es como pues, hago el desarrollo creativo. Muy interesante. Finalmente, nos gustaría saber una experiencia, que puede ser buena o mala, que haya marcado digamos, tu derrotero, por donde has tenido que desempeñarte ya en el trabajo que haces ahora, la ilustración, la historieta, que te haya marcado, que te haya ayudado a decidirte, a esto me voy a dedicar, ¿no? Pueden ser muchas, ¿sabes? Pueden ser muchas las experiencias que conforman, digamos, o forman al artista. En mi caso personal, bueno, dedicarme a hacer cómic fue más una cuestión de emprendimiento y de rebeldía también, porque no hay muchas opciones. Realmente Latinoamérica, tú sabes que tiene muy, o sea, uno estudia y tienen que hacer posgrado, tienen que hacer máster, tienen que hacer una cosa a la otra para ver si consigue un trabajo. Y ya cuando está muy preparado, le dicen, no, pues usted no hay trabajo porque usted está muy preparado. Entonces, en ese, digamos, en ese buscar de un futuro, me decía, bueno, me gusta esto, pero la carrera vale tanto, la universidad vale tanto, si ya no hago una universidad, yo no quiero hacer esto, no quiero hacer esto otro. Me fui para Estados Unidos un tiempo como estudiante de intercambio, pero a trabajar. Trabajé durante unos meses allá y allá me empiezo a dar cuenta que este tema de la creación de contenidos y de hacer cómic, o sea, es una industria completa. Acá en Colombia no llega ni el 10% de películas que sacan allá, llegan solo Batman, Superman y par cómics más, pero allá son miles y miles. Entonces empecé a pensar, dije, bueno, si me pongo a hacer esto en Colombia, ¿cómo me iría? Entonces, allá mismo me pongo a dibujar, me pongo a crear personajes, llego acá y le digo a mi hermano, listo, vamos a hacer personajes, vamos a crear historias, y vamos a ver cómo nos va. Entonces, yo estudié tecnología en sistemas, trabajé durante un par de años como tecnólogo, pero aprovechando mis tiempos libres, pues desarrollé estas historias y ya me lancé con todo en una feria del libro con historietas, nos fue bien y bueno, ya arrancamos, nos fuimos de chorro y ya no paramos. Esa fue, digamos, como el, el motor que arrancó toda esta cuestión acá de cómic y de lo que estamos haciendo. Bien. Bueno, Johan, tus recomendaciones ahora para los futuros historietistas, los ilustradores y todos los artistas que intervienen en la creación de una historieta, de un cómic, ¿cuáles serían esos consejos que tú le darías a los que recién emprenden esta carrera artística? Consejos. Bueno, lo que primero me salga. Sí, claro. No, lo mismo, lo que primero les salga, o sea, láncense al agua. Si no hay para imprimir, publiquen digital. Si no saben dibujar, hagan una buena historia. La idea que tengan en mente,
Publíquenlas, si sea en internet, empiecen a coger experiencia, a recibir críticas, eh, aprender a publicar realmente. Y ya cuando lleven varios años, porque eso no es un proceso de un mes, de un año, eso es un proceso de años, Eso es importante. para empezar a ver pues buenos resultados si son constantes con su trabajo. Esto también es de mucha constancia, mucha responsabilidad. Esto es un trabajo completo. Yo trabajo 8 horas al día mínimo, 5 o 6 días a la semana para poder mantener este proyecto. Pero los resultados al final son muy gratificantes. Son muy, muy gratificantes. Entonces, al que le guste hacer historietas, si quiere hacer historietas, constancia y láncese al agua, de una. Algo muy importante que has mencionado, este es el cuarto programa de la serie de La idea es esa, y eres la cuarta persona, el cuarto invitado que menciona también lo mismo con respecto a que esto es un proceso, que no es de la noche a la mañana, ¿no? Que es un desarrollo. Y eso es algo que hay que recalcar constantemente, porque actualmente se piensa que esto es, digamos, eh, es un milagro, ¿no? Vivir de un sueño, ¿no? Que dibujo una cosa y me voy a hacer rico de la noche a la mañana, ¿no? O que voy a vivir de mis regalías con la primera publicación que voy a hacer. Como tú mencionaste, hay que desarrollar, porque cuando uno empieza, no necesariamente es bueno, ¿no? Hay que empezar, sí, de alguna manera, pero ir desarrollando. Y como tú dices, aceptando la crítica, corrigiendo, mejorando, y no es una tarea pues de un mes, 2 meses, sino que son varios años. Tú mencionaste que tienes este proyecto 10 años, que ha ido mejorando, ha ido cambiando, inclusive mencionas que van a haber nuevos diseños en el momento del relanzamiento de este cómic de Saik que mencionas, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás viendo que necesita un cambio, necesita una adaptación moderna. Esa tarea constante es la que el creador tiene que hacer y también buscar estrategias, ¿no? ¿Qué estrategias, para terminar, qué estrategias promocionales has hecho que te han ayudado a poder colocar tu producto, Johan? Estrategias. Bueno, lo primero que nosotros empezamos a hacer fue participar en eventos masivos, donde haya la gente, donde está la gente es donde nosotros estábamos. También tratar de buscar el nicho, o sea, el público objetivo es muy importante. No es como que nos vamos a meter a un concierto de reggaetón porque hay mucha gente, ¿no? Porque pues ahí no Claro. estaría nuestro público objetivo, pero si de pronto, si hay un concierto, digamos, en nuestro caso, si hay un concierto de metal, de rock, allá de pronto sí. Eh, el cómic, mucho evento geek. Los eventos geek son importantísimos porque la gente tiene la disposición para consumir manga, videojuegos, cómics. Entonces, de pronto ahí le calas a varias personas. Los eventos editoriales son importantísimos también. Es muy importante ir a eventos grandes, a eventos muy fuertes, así el golpe al bolsillo de entrada sea duro, pero tienes que ir con un buen material, ¿no? Tienes que tener en cuenta que estás compitiendo con marcas grandes. Nosotros siempre tenemos la tienda de un amigo, pero él trae todo lo que es Marvel, DC, MASH, Dark Horse, Dynamite, bueno, trae mucho internacional, lo mejor, él trae lo mejor de lo mejor. Entonces lo tenemos él al lado y no, estamos nosotros acá y vendemos casi lo mismo. Otra cosa importante es a quién le vas a vender, es una de las estrategias que estamos utilizando porque no es como que a mí me gusta hacer manga, por ejemplo, que es algo muy común ahora, a los chicos les gusta mucho el manga, entonces hacen su versión manga de un chico de colegio y esta otra cuestión, pero entonces ten en cuenta a la gente de tu país, de tu región, qué es lo que les gusta. Nosotros la pegamos duro porque sinceramente nosotros nos basamos más en la música. El colombiano le gusta mucho la música y dijimos, listo, ¿qué géneros le gusta y qué es lo que sale ahí que le guste? Entonces nos fuimos por bandas de rock colombianas que le gustaban a mucha gente, Kraken y toda esta cuestión,
y la rompimos por ese lado, o sea, no fue bien, Ajá. ¿sí? Supongo que nunca me iría por el lado del reggaetón, porque sí hay mucha gente que escucha reggaetón, pero el perfil del usuario del reggaetón, el consumidor, no le gusta leer, no es una persona que le guste realmente leer. Novelas, historias, cuentos, entonces no valdría la pena. Pero digamos que buscas el perfil de una persona que, o sea, si no consumen cómic, que es lo usual en Latinoamérica, entonces buscas qué es lo más cercano que consumen al cómic que les podría gustar y que dijeran, ah, oiga, que es eso que me parece muy interesante. Y por ahí te vas con tu línea gráfica, con tu narrativa, con tu perfil de personaje, con eh, la forma como lo vendes, como adornas tu stand o adornas tu Facebook, tu página, con el ánimo de llamar a la gente que es la que tienes a tu alrededor, la que primero te va a comprar, que es a la que tienes que primero llegar. Eso es como una estrategia de venta que a nosotros nos ha funcionado realmente. Magnífico. Bien, Johan, muchas gracias por tu aporte. Ha sido muy importante tenerte de invitado esta noche. Gracias por participar con nosotros. Tus palabras finales de despedida para el público que nos ha escuchado esta noche. Muchas gracias por aguantarme este rato. Qué pena si llegué a ser un poco cansón con todo ese tema político, pero pues no es la intención siempre es, digamos, aportar y dejar algo en la cabeza de la gente que no sea solo entretenimiento. Gracias por haberme escuchado este rato. No, al contrario, gracias a ti, Johan, por haber participado de este cuarto programa. Para nosotros es importante transmitir las ideas de los emprendedores, de todas las personas, los artistas que hayan emprendido algo, ¿no? Y qué bueno que en la región, en Colombia, un país hermano de acá del Perú, también se esté trabajando para que la historieta tenga, digamos, una industria, ¿no? Que pueda lanzarse al mercado y que pueda tener, digamos, una cadena de, de, de utilidad, una cadena de consumo, digamos, ¿no? Gracias, Johan, por tu participación. Bueno, amigos, les agradecemos bastante su asistencia, su audiencia esta noche. Hemos participado con Johan García, de Ave Negra de Colombia. No se olviden que este sábado sale la vacuna, ¿no? Está totalmente gratis este semanario de entretenimiento. Ya nos estaríamos viendo hasta la próxima emisión, que sería el día 31 de mayo. 31 de mayo vamos a tener un nuevo invitado. Recuerden que todo esto lo hacemos con la finalidad de compartir pues con ustedes un poco de experiencias que tengan que ver con el arte y el emprendimiento, para que sepan un poco más y sean mejores en lo que hacen, ¿no? Recuerden que al final la idea es esa. Muchas gracias, nos vemos amigos. Gracias a Martín también por el control maestro.